Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta presentación. Es un honor recibir aquí a Clara Usón, una escritora reconocida con una trayectoria muy sólida desde que en 1998 escribiera su primera novela, Las noches de San Juan, que ya fue distinguida con el Premio Femenino Lumen. Este fue el primero de muchos premios y reconocimientos que avalan la gran calidad literaria de Clara, no pongas esa cara, como por ejemplo el premio Biblioteca Breve en 2009, el Premio de la Crítica en 2012 con La hija del Este, que además esto marcó un hito y esto me gusta siempre repetirlo, porque este Premio de la Crítica en 2012 llevaba 55 ediciones y en esas 55 ediciones solamente habían ganado 2 mujeres en toda la historia. Efectivamente, con lo cual Clara fue la tercera mujer en ganar este premio, lo que quiere decir claramente que era una novela incontestable como para estar ahí. Esta tarde viene a presentar Las Fieras, un capítulo más en estos intereses de Clara en retratar siempre estos personajes malvados, esta banalidad del mal, esta frivolidad del mal que ya en La hija del Este retrató estupendamente bien. Así que Clara, bueno, bienvenida antes de nada. Y quería preguntarte, antes de empezar, o para empezar, ¿de dónde surge la idea de escribir Las Fieras? Porque es una novela que tiene como protagonista a una terrorista sanguinaria, a Idoia López de Riaño, la tigresa. ¿Cómo se te ocurre escribir una novela sobre un personaje así? Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí y el honor es mío. No puedo tener mejor presentadora que la gran crítica literaria y conocedora de la literatura, que es Eva Cosculluela. La verdad es que yo escribí sobre ETA sin querer, sin proponérmelo. O sea, de hecho era un tema que nunca se me ocurrió que yo podría abordar, pero fue el personaje, como ha pasado en otras novelas como La hija del Este, es una persona real, es una persona que existía, un personaje real que me llama la atención. 2 novelas anteriores habían sido víctimas, y en esta novela pues cambié las tornas y quien me fascinó, sobre quien quise indagar, fue una victimaria, ¿no? Igual que las otras 2 novelas, lo que me llamó, o sea, cuando descubrí al personaje fue a través de una referencia en un artículo periodístico. De hecho, pues resulta que un escritor inglés que luego pues escribió una serie que se llama Killing Eve, de una asesina, psicópata y muy guapa, dijo que se inspiró en Idoia López Riaño. ¿Y quién es esta? Y lo curioso del caso es que yo no sabía quién era ella, pero cuando después contrasté con contemporáneos, varones míos, todos sabían quién era, porque era guapísima. Claro. Entonces, era una terrorista de ETA muy peculiar, en la medida en que, para empezar, era hija de inmigrantes y se adhirió a un nacionalismo que repudiaba a los de fuera, o sea, a sí misma, ¿no? A los maquetos. Y luego ella más adelante se quejaría amargamente de que con lo que ella había hecho por Euskal Herria, es decir, poner muchas bombas, aún la seguían llamando forastera, maqueta, coreana. O sea, no había acabado, o sea, no había conseguido pertenecer como ella quería, ¿no? Esa frustración tenía. ¿Y qué más me llama? Pues toda la leyenda que había en torno a Idoia. Es una leyenda, se convirtió en un personaje, en una celebrity, porque al ser tan guapa, las mujeres guapas pues fascinan, y si son malas fascinan más. Es la femme fatale, la vampiresa. Porque parece imposible que sea siendo guapa sea mala. Lo has dicho, o sea, en la novela hablo de esa trilogía, de esa tríada platónica, esa asociación de ideas, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Eso es. Entonces, si es muy guapa, ¿cómo va a ser mala? Claro. Y de hecho una periodista, ya estoy saltando, Isabel Pisano, la única periodista que le entrevistó nunca en una cárcel, se pregunta a sí misma eso, dice,
¿cómo una mujer que puede ser, que es tan guapa, que pudo haber hecho lo que quisiera en la vida? Es decir, se podía haber casado con quien quisiera o podía haber ganado dinero con su cuerpo, ¿no? Como se dedica a matar. Nos parece que una mujer guapa tiene lo más importante para una mujer, que es la belleza, todavía hoy, y más hoy, ¿no? En la época de Instagram, y que por tanto no tiene ninguna necesidad. De una fea, una espera lo que sea. Pero de una mujer guapa, ¿verdad? Esa contradicción, ¿no? Entonces, bueno, había más cosas de Idoia. Está la leyenda, vuelvo a decir, de come hombres, de que ligaba, de que se liaba con policías. Dicen que tuvo una aventura, eso lo dice, según Amedo se lo dijo un terrorista, un policía francés que participó en los GAL, que se lió con un policía francés de los GAL. En fin. También tuvo una época en que fue espió aún, la mandaron de Francia, de Iparralde, a Barcelona, al comando Barcelona, como una espía infiltrada en un comando, y ella hizo de espía. Luego esa todo lo negó todo. Era una mujer adicta a la adrenalina. O sea, no le bastaba con estar en un comando, sino que tenía que tener... De hecho, cuando estuvo en la cárcel, consiguió casarse 2 veces, aun y cuando se pasó casi todos los años de cárcel en celdas de castigo. Es una mujer hiperactiva. Entonces, todo eso, ese personaje curioso, al mismo tiempo mediocre y al mismo tiempo muy narcisista, porque cuando iba a un juicio, pues ella se pintaba y se maquillaba, sabía que le iban a hacer fotos, no podía evitarlo, ¿no? ¿Y cómo compaginas eso con los hechos atroces que cometió? Y eso es lo que a mí me llama, dice, ¿por qué? Es una pregunta que me he hecho muchas veces, que me hago una y otra vez y que no llego a contestarme, ¿no? ¿Cómo puede ser una persona absolutamente ordinaria? Tenemos el paralelismo de Eichmann. ¿Cómo puede llegar, en nombre de un dogma, a matar sin escrúpulos a 23 personas? A 23 personas con 23 años. Con 23 años tuvo un carrerón. De hecho, tuvo un carrerón. A los 15 años entró en los aledaños de ETA, a los 18, 20 años mató a un pobre desgraciado, un marinero yonqui. ETA tenía una cruzada contra la droga y contra los camellos, porque decía pues que, claro, era una época, esa es la época que también se retrata ahí, más cosas que se retrata, la época de la España del caballo, de la heroína y de las drogas, que yo conocí porque soy contemporánea suya, ¿no? Entonces mataba a supuestos camellos y Idoia pues se estrenó como asesina directa desterrajándole y dices, ¿pero qué te ha hecho este hombre? Eso es a mí, porque yo puedo entender el crimen pasional, el crimen por dinero, el crimen del mercenario, pero este crimen desinteresado, y ella lo recalcaba, yo he hecho todo esto por Euskal Herria. Sí. Bueno, de hecho cuentas en la novela cómo muchas veces los objetivos, o sea, que los asesinos ni siquiera sabían quién era, no. O sea, decían, ese señor de ahí, y entonces iban y mataban sin saber quién era, qué había hecho, nada. No, de hecho les señalaban los dirigentes de ETA, porque los comandos, y esto Miquel, uno de los, ahora me acuerdo el apellido, uno de los etarras arrepentidos que luego escribió, uno les decía, si nosotros es que no teníamos ni doctrina, no teníamos nada, porque éramos gente de acción. Y Idoia era una mujer que había querido ser bombera. Eso es. Le llamaba, la aventura, y además ella tenía esa sensación, esa idea de servicio a los demás. De proteger a los demás, imagínate. De servicio a los demás, sí, de entregarse a los demás. Y bueno, le señalaban los objetivos, y en una de esas, en uno de los atentados, pues mataron a un pez gordo, que era uno de los de Sáenz en Estrillas, uno de los coroneles que habían participado en el 23F, pero ellos no tenían ni idea. Bueno, y esto, cuando en Machabel nos enteramos, cuando a través de Cite yo, de que los asesinos, los terroristas que mataron a Juan Mari, hombre, sí, Lassa. No, Lassa no. Isabel Lassa es ella. No, bueno, ahora no me acuerdo. Bueno, al político aquel que además había estado... Bueno, ay, no me sale. A mí tampoco, tenemos ya una edad. Bueno, pues que no tenían ni idea de quién era ese hombre. Les habían dicho, mátalo, y lo mataban. Sí, entonces, ¿cómo se llega a ese tipo de obediencia ciega en nombre de un dogma? ¿Y qué pasa después? Cuando se te desmorona el dogma, como le pasó a Idoia. O sea, Idoia pues llegó un momento en que se apartó de ETA. ¿Y qué pasa después cuando esa justificación que tenías para esos actos, que para ti no eran asesinatos, sino eran equinchas, eran acciones en nombre para la liberación del pueblo vasco,
cuando de pronto descubres que lo que has hecho es no salvar al pueblo, sino quitar la vida a unas personas que no te han hecho nada, ¿cómo se vive con eso? Sí. Eso lo retratas en la novela muy bien. Y yo creo que enlaza mucho con otras de tus novelas también, que te has preocupado mucho siempre por esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando cae el dogma y la culpa? Sí. Esa culpa que está ahí. Claro. Sí. Juan Mari Jáuregui. Esto es, sí, claro. perdón. Ahora que lo dices, sí, claro, me acuerdo. Bueno, otra cosa que retratas muy bien, Clara, es cómo en esos movimientos que se llamaban a sí mismos revolucionarios, ¿no? O sea, querían ser lo más moderno y lo más tal, había una estructura machista y clasista profundamente, que a ella la tenían lavando los platos, haciendo las labores. Bueno, eso es una parte de ficción. De ficción, sí, pero bueno, que está ahí como... Incluso cuando ella tenía esa conducta sexual reprobable, ¿no? De salir, ligar, tal, era como que a un hombre terrorista de la banda nunca se lo hubieran reprobado. Hubieran dicho, mira, este va por ahí triunfando. Y sin embargo a ella se lo afeaban siempre, porque era mujer. Claro, sí, sobre todo se lo afean también los demás, pero a ver, el nacionalismo es, en esencia, aunque se considerara socialista, no sé qué, conservador, ¿no? Y muy moralista. De ahí, por ejemplo, y entonces yo más que en Idoia directamente, porque de Idoia las fuentes que tengo son fuentes además no sé si fiables, porque son todas de hombres y de hombres con una mirada muy machista. Por eso yo en mi novela le permito replicar y decir lo suyo. ¿Hasta qué punto es verdad o mentira? No lo sé, es una leyenda y esto es una... O sea, los hechos son reales, digamos, aunque ella los niegue, pero lo demás, que había machismo en ETA, sí, ella se queja de eso, pero también se quejan las demás, porque he leído mucho y ha habido, bueno, se han hecho muchos estudios a fondo, dice, hablan las terroristas, las militantes de ETA, y todas te dicen pues que a ellas las tenían para las faenas, y que no les dejaban dirigir acciones, no les dejaban ser jefas de comando, no les dejaban estar en ejecutiva, y que tenían para con ellas una actitud muy machista. De hecho, la única que llegó a la cúpula durante mucho tiempo, que fue Yoyes, que era la antítesis de Idoia, porque Yoyes era una mujer con muchas lecturas, una mujer inteligente, una mujer reflexiva, que precisamente por eso se desengañó de ETA y dijo, ¿pero qué estamos haciendo?, ¿no? Y fue muy crítica y pagó ese apartamiento y esa crítica con la vida. O sea, ella es la mártir y se ha contrapuesto mucho en estudios a Yoyes como la madre, la mártir, porque era una madre y tal. Y Idoia, pues la descerebrada vampiresa puta, sí. Entonces, que eso simplificar mucho, pero es cierto, Yoyes hizo la reflexión y dijo, bueno, ahora que he llegado arriba, que estoy en la cúpula de ETA, digo, ¿y para qué? ¿Para quién he hecho esto? Yo no he hecho, ¿qué he conseguido? O sea, me comporto, o sea, he tenido en realidad, porque eso yo lo he vivido también, para poder ser considerada como un igual por los hombres, tienes que comportarte como un hombre. Y por eso se quejaban los varones de que las más brutas, las que más juraban, y eso yo sé lo que es para que intentar que te respeten y que te consideren como su igual y no como su inferior. Claro. Y eso como mujer, yo no sé todavía, pero yo creo que sigue ocurriendo en todos los ámbitos de la vida. Y en ese ámbito también en el terrorismo. Entonces, ¿sería mejor el terrorismo si fuera feminista? No. Pero claro, eso estaba ahí, ¿no? Y entonces... A ver, claro, si va a parecer que... Sí, así que estoy yo reivindicando eso, ¿no? Que si fuera feminista... No. Entonces luego, sobre Idoia, la mirada que ha habido es una mirada muy severa con ese cliché, el cliché de la femme fatal, de la vampiresa. Eso es. Y yo he leído pues en la prensa y tal, decían, esta, si le pones un tercio de la legión, se los cepilla a todos y tal. Entonces, ahí le dijo a ella que se defienda, porque es cierto, claro, es un terrorista muy guapo, que seduce a mujeres policías, es fascinante. Claro, bueno. Una mujer que hace eso es una puta. Tal cual. Sí, eso está muy bien retratado esto ahí. Esta novela, Las Fieras, por un lado tiene a Idoia López Riaño como personaje central y protagonista, pero no solo. No, hay tres. Porque tiene una trama de ficción donde encontramos a Miren, que a mí me ha interesado mucho porque, claro, Idoia es una terrorista y entonces lleva una vida de terrorista, pero Miren es una chica que es hija de policía, que llegan desde fuera del País Vasco a vivir allí, con lo cual es hija de Chacurra, ¿no? Porque tal, está descubriendo la vida porque es una adolescente y de repente llega a un sitio donde la vida no es lo que ella esperaba, y retrata muy bien cómo es la vida de la mayoría de la gente que vivía en el País Vasco, que no eran ni terroristas, ni policías, ni GAL, ni nada, era gente de la calle, una estudiante universitaria, tal. Y está ahí Miren para contarnos cómo era esto. Sí, eso me interesaba. O sea, a mí estas novelas que escribo, que son híbrido y realidad ficción, me surge. Acércate al micro. Me surge, cuando empiezo a estudiar, me surge de pronto una historia ficticia al lado que está relacionada.
Y en este caso es como una especie de contrafigura de Idoia o de reflejo de Idoia de otra manera. O sea, si Idoia es hija de inmigrantes que creció en Rentería, que es como era una ciudad también, pues sobre todo de gente de fuera que había venido a trabajar en la industria vasca o fue un gran foco de inmigración. Porque allá había dinero y había industria, claro, entonces venían de zonas más pobres, ¿no? La inmigración interior de España en los años 60 y 70. Claro. Cataluña, Cataluña y el País Vasco, porque es donde había una industria, ¿no? Y entonces, ella, Rentería era una ciudad donde había mucho follón, mucha izquierda abertzale, muchos atentados, o sea, y entonces, si esa es, la Rentería está pegadita a San Sebastián, en Guipúzcoa. A Miren la hago aterrizar en Baracaldo, que es como el espejo de Rentería, más fea todavía, bastante más fea, en Vizcaya, en el margen izquierdo del Nervión. Y Miren, esta pobre muchica de 15 años, es hija de un policía calamitoso. O sea, es un hombre horrible, es un padre maltratador y además es un desastre de hombre, que es un policía, como policía es muy mal policía, y se lo van rebotando de comisaría en comisaría y al final lo mandan al País Vasco a ver si lo matan. Como castigo total. O sea, bueno, es que la cosa es esa, al País Vasco mandaban dos tipos de policías, a los que eran unos absolutos botarates y muy brutos, y a los que necesitaban tanto el dinero que estaban dispuestos a arriesgar la vida por el extra. Y esa es una de las contradicciones de ETA, que decía ser socialista y revolucionaria, y a quien mataba sobre todo era gente muy humilde. Obreros, pobres. O sea, decirte, esos policías, si hubieran podido ser ingenieros, hubieran sido ingenieros. Sí, claro. Pero les tocó, venían de ciudad, sobre todo del sur y tal, entonces ella en su familia tiene un ambiente hostil tremendo, entre sus padres las cosas no van bien, su madre está como exiliada ahí porque es la mujer del enemigo del pueblo vasco. Claro. Ella no puede decir que su padre es policía. Tiene que llevar una doble vida desde que empieza, y esto era así, o sea, todo esto lo he investigado, o sea, hasta el punto de que su padre, los uniformes de su padre se tienen en casa porque nadie puede saber que es policía, porque ese policía es objetivo. Hay que tenerlo dentro de casa para que no se vea desde fuera. Y a ella le da vergüenza y lo pasa fatal cuando su padre mira debajo del coche, porque es que era así, ¿no? Porque por si le ponían una bomba. Y entonces ella pues intenta, como adolescente, o sea, huir de la hostilidad familiar y se ve arrojada a un ambiente tremendamente hostil, que era el del País Vasco de aquella época, en el que, bueno, estaban las violencias contrapuestas, porque luego también estaba la violencia de los GAL y de la policía, y los silencios hostiles y los dobles sentidos y los miedos. O sea, por lo visto, o sea, si te venía alguien de la izquierda abertzale y te hacía así, ya te puedes preocupar porque te estaba señalando, ¿no? Entonces ella ahí intenta descubrir la vida, se enamora. De hecho, la noche del golpe de Estado pierde la virginidad y se enamora de otro hombre. Bueno, es que es un arranque de la novela maravilloso este. Mientras está ella perdiendo la virginidad, hay un golpe de Estado en el Congreso de los Diputados. O sea. Esa noche. Y entonces ella se enamora y se enamora de quien no debe, que es un joven de la izquierda abertzale, y hay algo de lo que no se habla cuando hablamos de nacionalismos, etcétera, que es de las clases sociales, porque el nacionalismo disfraza eso, lo envuelve todo en las capas, de los empresarios y obreros van del bracete. Entonces ella sí es hija de un policía, pero en su vida ha visto una biblioteca en una casa. Entonces todas esas cosas, el reflejo de las personas ordinarias, comunes, cómo viven ahí, cómo vivieron aquello, ¿no? Me interesaba mucho y bueno, a mí el despertar de la adolescencia, que creo que es una época de la vida muy interesante, muy fértil desde el punto de vista literario, porque es cuando empezamos, salimos de la infancia y tenemos una ansiedad tremenda por tener experiencias de adultos, por descubrir lo que es, hacer el amor, por descubrir lo que es enamorarse, por descubrir muchas cosas, lo que es emborracharse. Y ella está ahí, en ese ambiente tan terrible, y ahí te mete también con el ambiente del rock radicalasco, de las drogas, que era un ambiente que se reproducía en toda España, lo que pasa es que hay de una manera un poco salvaje y suicida. Claro. Pero todo eso, y luego viene la tercera pata. Claro, luego, o sea, esto es un triángulo en el que Miren es un poco la bisagra entre Idoia, que está ahí, pues eso, como el terrorista, y justo el lado contrario, que es el GAL. Los GAL, sí. Que esto a mí me interesó mucho, porque claro, yo crecí escuchando cosas de los GAL, pero yo era muy niña o joven y iba oyendo cosas, pero cuando lo he leído aquí me ha hecho buscar, me ha hecho leer, ¿sí? claro, y cosas que me sonaban, ¿no? O sea, Segundo Marey,
ostras, claro, si yo esto recuerdo haberlo oído en los telediarios, tal. Y entonces, claro, los GAL, es que lo cuentas también, la enorme chapuza. Fue una chapuza criminal, sí. De los GAL se ha escrito poco, en ficción muy poco, porque da miedo, porque, bueno, estaba el gobierno detrás, el Estado impone, y de hecho se hizo una película bastante mala sobre los GAL con nombres supuestos. Pero quien ha escrito más sobre los GAL son ellos, porque sucedió como suele suceder este tipo de organizaciones corruptas y criminales. Cuando enchironan a uno, se empieza a cantar y habla y tal. Y Amedo pues, fue una mina para mí. O sea, leí su libro 3 veces. Yo creo que ser la única que ha leído el libro de Amedo 3 veces. Tienes subrayado y además ahí, ¿no? Para conseguir la voz, porque es una novela de voces. La visión de cada personaje es a través de su voz. Y entonces para conseguir la voz de un policía que a través del padre de Miren, pues llegamos a él, que se llama Amadeo, y este es un policía que, así como Idoia, también se considera un idealista. Es que son las dos caras de la misma moneda. Idoia se considera sobre todo una idealista, alguien que ha dado todo por Euskal Herria, que ama profundamente. Eso dice ella. Luego ya se desengaña. Pero Amadeo dice lo mismo con respecto a España, porque es que es lo mismo, ¿no? Y Amadeo pues se jacta de muchas cosas, de ser culto, de ser medio poeta, también se enamora y justifica, porque yo no juzgo, les dejo que ellos que expliquen. Él, así como Idoia justifica lo que hace, Amadeo justifica lo que hace en nombre de la unidad de España, de la defensa de España y todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí vemos lo que fue la chapuza enorme y sanguinaria de los GAL, o sea, porque allí es cuando, yo creo que de verdad es cuando se introdujo la corrupción en la democracia, el Estado de Derecho, que era muy reciente, se malogró. Claro. Porque en el momento en que quien tiene que aplicarlo y preservarlo decide que no le basta, que con eso no tiene bastante, que con eso no puede perseguir a ETA, y hay que decir que es cierto que los militantes de ETA, cuando estaban quemados, se iban al sur de Francia, a Iparralde, y ahí los trataban los franceses como refugiados políticos. Y entonces era imposible acabar con ETA. Pero ellos decidieron tirar por la cara de en medio, y ya que no podemos convencer al presidente francés, pues lo que vamos a hacer es llevar el terrorismo a Francia para que ellos comprendan que esto es un problema, hacer esto un problema para que quieran colaborar con nosotros. Y de alguna manera los que montaron eso, incluido el señor Marrón Nuevo, de alguna manera consideran que rindieron un servicio a la patria, porque se acabó consiguiendo, es cierto, pero ¿a costa de qué? Cuentas muy bien, Clara, en la novela cómo el gobierno, que quiere defender el Estado de Derecho de esa violencia, lo que hace es pervertir el Estado de Derecho utilizando la misma violencia que niega. No, cuando se deciden que con los instrumentos de la justicia no les basta, porque con eso se quedan cortos y no lo consiguen, y bueno, vamos a montar un grupo terrorista como ellos. Porque cuando el gobierno decide montar un grupo terrorista, está legitimando al terrorismo, la violencia, claro. Y de hecho fue un semillero de militantes de ETA, los GAL. Porque claro, a ellos, o sea, los GAL, de 27 muertos, 1/3, 9, no tenían nada que ver con ETA. Eso no quiere decir que a los demás hubiera que matarlos, porque el Estado de Derecho supone que tú no permites las ejecuciones sumarias, ¿eh? Tienes que juzgarlos antes. Pero muchos de ellos no tenían nada que ver, pero es que ese caos era deliberado porque querían crear un estado de terror, ¿no? Pero al mismo tiempo se enriquecieron muchos con eso, porque los fondos reservados, que no sabemos dónde salen, pero que me imagino que salen de estos impuestos, más o menos. Claro, pues ahí fluían, todos se enriquecieron a lo bestia, ¿no? Por lo menos Vera y Amedo y esto. Entonces Amedo era un hombre adicto era muy chulo, era bilbano, muy chulo, ¿eh? Y presidente de la Plaza de Toros, y entonces era adicto al juego. Y se gastaba todo el dinero que le habían dado en el blackjack. Y entonces cada vez tenía menos dinero a los mercenarios. Pues claro, eso empezó con mercenarios buenos, y entonces iba bajando el nivel porque no tenía dinero. Y esto no lo he contado antes, pero lo voy a contar ahora. O sea, cómo explotó los GAL, ¿no? Pues porque uno de los mercenarios, así como de saldo, que contrató a Amedo, un portugués, después de cometer el atentado, que encima salió mal para ellos, ¿no? Pues le habían dicho le dijeron, bueno, tú la pistola la tiras al río y te coges un taxi y te vas a la estación. Y el hombre dijo, hombre, pues esta pistola es buena, a mí no me han pagado. Yo esa pistola me la quedo.
Y yo no me voy a gastar mi dinero en un taxi, me cojo un autobús. Y cuando llego a la estación lo pillan. Y entonces empezó a cantar y cayeron todos. Bueno, ya ven, Idoia, Amadeo y Miren en medio como bisagra. Clara cuenta una historia apasionante en Las Fieras porque no habla solamente de estos tres personajes, sino que retrata un episodio importantísimo en la historia de España. Lo tenemos muy cercano, pero no por ello debe ser ignorado, y creo que hoy es más pertinente que nunca leerlo y tenerlo presente. Así que, Clara, enhorabuena por estas fieras. Eva, muchas gracias. Bueno, Gracias. ¿No te vas a hablar? pero si tienes que hablar tú. Gracias, Eva. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.